Hubieron lípidos y hoy día vamos a comenzar a revisar lo que son las proteínas. Luego veremos los ácidos nucleicos y finalmente terminaremos con algunas clases de lo que significa nutrición. Definitivamente la proteína es algo que está íntimamente relacionado con los conceptos y la práctica de nutrición. Así que si ustedes en algún momento de su vida, fuera de la universidad o antes de este curso, pensaban que la bioquímica no se hace práctica, cada segundo de nuestra vida estamos haciendo una práctica de bioquímica en alguna parte de nuestro cuerpo y muchos de ellos se puede uno percibir lo que estamos haciendo. El respirar, el ingerir un alimento, masticar también lo es. Entonces, consideremos de que la práctica y esta teoría y las que ustedes han tenido ya les está explicando el motivo por qué cada uno de nosotros existimos acá, por qué existe la señorita desde que fue concebida y por qué sigue viviendo, y vamos a ir viendo de que más adelante la calidad de vida de cada uno de ustedes depende de lo que conocen de bioquímica y lo que van a aplicar a cada uno de sus vidas. ¿Cuáles son los objetivos? Conocer la digestión gástrica y la digestión entérica de las proteínas y el rol de la secreción pancreática y la secreción intestinal, y revisar las hormonas del tracto digestivo que intervienen en todo este proceso. Ustedes han llevado fisiología, ¿verdad? Sí. ¿Ya llevaron fisiología digestiva? No. Sí. Gastro. Entonces ya conocen ampliamente. Vamos a pasar lo más rápido este tema entonces y vamos a... ¿Qué cosa significa esto? ¿Qué cosa es las... A ver, usted, dime, ¿qué cosas son un carbohidrato? Definan que es un carbohidrato. A ver, por favor, señores alumnos, señor Segarra, la próxima que ustedes hacen se va. ¿De acuerdo? Ya no hay más cosas que hablar. A ver, escuchamos. ¿Qué cosa es un carbohidrato? ¿Quiere decir de que ustedes no han venido a la clase de carbohidratos? ¿Qué cosa es un carbohidrato? A ver, señorita. Es la unión de dos monosacáridos. Esa sería la definición de un disacárido. Pero ¿qué cosa es un carbohidrato? A ver, señorita. A ver, por favor, el que desea cosas, levante la mano. Ustedes saben lo que estamos aprendiendo tanto ustedes. Desconozco un montón y ustedes también me van a enseñar y me están enseñando. Pero, a ver, ¿qué cosa es un carbohidrato? Es un tipo de energía, pero más. Es una molécula orgánica, escúchenlo bien, completa, constituido por Polisacárido. es un monosacárido, constituido por Monosacárido. lo que dijo, Monosacáridos. ¿De acuerdo? Cuya estructura fundamentalmente, ¿qué elemento químico contiene? Carbono. ¿Pero qué más? Carbono, ¿qué más? ¿Por qué se dice carbohidratos? A ver, por favor. Carbohidratos, ¿por qué se dice? ¿De dónde viene hidro? ¿Qué significa? De agua. Entonces, si está hidratado. Carbono hidratado. ¿De acuerdo? Miren, señores alumnos, las cosas no es que ustedes se aprendan de memoria las cosas, tienen que concentrarse y buscar definiciones entendibles o formas de que lo entiendan. Si no, pues se van a olvidar. Y cuando nosotros revisamos sobre proteínas, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué cosa es una proteína? Es una sustancia compuesta por diversos aminoácidos. Así es, entonces son macromoléculas compuestas por diferentes micromoléculas de aminoácidos. o por aminoácidos. Eso se llama polipéptidos.
pero también puede haber dipéptidos, tripéptidos, ¿verdad? Y la estructura de las proteínas, ustedes saben por lo que estaban estudiando en el colegio, ¿no es cierto? ¿Cómo son las estructuras de las proteínas? Vamos a preguntarle a los últimos. Ustedes, señores, ¿qué ha ustedes? Su apellido, a mí lo digo, no saben sus apellidos. ¿Los apellidos, señor? Fuerte, Arce. Ya, espere. Aquí no. ¿Cómo son las estructuras de las proteínas? A ver, señor, usted también. Bien, la estructura de la proteína puede ser primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Acá, el último. Señorita, su apellido y díganos qué cosas dónde se sintetizan las proteínas. A ver, ¿dónde se sintetizan las proteínas? Porque eso lo han aprendido de cuando estaban en secundario o primario. En la célula, sé que es en la célula. Sé que es en la célula. No sé qué parte de la célula, pero sé que es en la célula. Entonces, díganme qué cosa es. ¿Dónde se sintetiza? En núcleo, en ribosoma. Todo en mitocondria. En el ribosoma. ¿Ustedes están llevando biología? Ya llevamos. Entonces, ¿qué cosa es, señorita? Un ribosoma. ¿Sí? ¿Qué cosa es un ribosoma? Su apellido y por qué es. Su apellido. Ruiz. A ver, ¿qué cosa es un ribosoma? Es una estructura dentro de la célula que tiene la función de producir proteínas y otras sustancias necesarias. Ya. Son organelas citoplasmáticas o mitocondriales que tiene dos componentes. Un componente mayor, 50S, y un componente menor, 30S, donde se sintetizan las proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, las proteínas se sintetizan en los ribosomas. Los ribosomas pueden estar libres o pueden estar unidos a una membrana que se llama retículo plasmático liso y lo convierte en ribosoma. Puede haber ribosomas mitocondriales. ¿Por qué? Porque las mitocondrias que existen. ¿Por qué puede haber a nivel de las mitocondrias? La matriz mitocondrial. ¿Qué hay en la matriz mitocondrial aparte de ribosomas? Receptores, aparte de receptores. ADN. Así es, un ADN que no es alfa hélice, no es circular. ¿De acuerdo? Por eso, entonces, si existe un ADN propio de la mitocondria, definitivamente, el ADN, ¿qué cosa es lo que tiene? Genes. Sí. ¿Y cómo es la expresión de los genes? Sintetizando. No hay otra forma. ¿De acuerdo? Y es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, la estructura de las proteínas son primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. La estructura primaria se forma en los ribosomas. La estructura secundaria se forma en el citoplasma o en el componente inmediato donde se sintetiza. La estructura terciaria se forma o se da en el aparato de Golgi, porque ahí es donde se va a almacenar. Y la cuaternaria, en el aparato de Golgi, o inmediatamente que sale de las vesículas del aparato de Golgi, se convierte en secundaria. Veamos qué significa. Estructura primaria, secuencia de aminoácidos unidos por un enlace peptídico. ¿Cómo será ese enlace peptídico? No será entre todos los aminoácidos, simplemente será entre el carbono carboxilo y el nitrógeno del grupo del aminoácido siguiente, alfa-amino. Lo vamos a ver después. ¿Sí? ¿Alguien tiene acá un collar? ¿Qué cosa? Un collar. Perfecto. Yo tengo 2 puntos. No, de acá. Sí. Miren ustedes,
Imaginen que este es una proteína y que cada bolita es un aminoácido. Y lo que está uniendo a cada una bolita, ese es un enlace peptídico. Es un enlace peptídico que se da entre el carbono del grupo carboxilo y el nitrógeno del grupo amino del siguiente aminoácido. Este enlace peptídico es un enlace covalente simple, estructuralmente. Escuchen bien, es un enlace covalente simple estructuralmente. Pero funcionalmente es un enlace covalente doble. ¿Qué significa para nosotros decir que es un enlace covalente simple estructuralmente y covalente doble funcionalmente? Que si esto fuera simple estructuralmente y funcional, pudiera rotar en 360 grados. Pero como es un enlace covalente doble, funcionalmente no tiene tanta rotación. Y por eso es que decimos nosotros en el enlace peptídico es un enlace covalente simple estructuralmente dado entre el carbono y el nitrógeno del grupo amino alfa. ¿Sí? Perfecto. Entonces, este es un ejemplo típico de lo que significa una proteína. Si ustedes van a la misa los domingos, creo que todos van, si son católicos, entonces van a ver de que van a encontrar los rosarios. El rosario también tiene una similitud en la estructura a las proteínas. Entonces, ahí ustedes están observando la estructura primaria, secuencia de aminoácidos. Hay 20 aminoácidos, llamados alfa-aminoácidos. En la naturaleza hay más de 200 aminoácidos. Quiere decir que aproximadamente estos 20 aminoácidos, el 10% de los aminoácidos que existen en la naturaleza existen en el cuerpo del ser humano. Se llaman alfa-aminoácidos. Ya vamos a ver más adelante por qué se llama alfa-aminoácidos. Y la estructura primaria es esta, la estructura secundaria tiene dos cortes. Ustedes lo saben. Alfa hélice, ¿y el otro cuál es? Trandon pole o hoja pisada beta, ¿verdad? Bien, y luego viene la estructura terciaria. ¿Qué significa la estructura terciaria? Si nosotros decimos, este tiene un largo, ¿verdad? Y tiene un ancho, dos dimensiones. La tercera falta. ¿Verdad? Largo y ancho. Si ya hay un lugar en el espacio, ¿ocupa un lugar en el espacio o puede ser una figura? Nada. Puede haber figura. No, todavía solamente es visible por nuestros ojos, pero todavía no lo podemos percibir. A ver, vamos a imaginar, les digo a ustedes, tracen ustedes un ángulo. Ustedes no pueden coger un ángulo en una figura, ¿verdad? Pero cuando ya tienen la representación en el espacio cartesiano, ¿se acuerdan de Descartes? Los cuatro espacios X, Y, Z. Entonces ya ocupa un lugar en el espacio, nosotros decimos que tiene la estructura terciaria. Entonces ya tiene 3 dimensiones. Y luego, cuando ya es funcional, tiene su estructura cuaternaria. Un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan de la hidrasa carbónica? Es una enzima, ¿verdad? ¿Recuerdan o no? ¿O qué enzima se acuerda? Lipasa. La lipasa. La lipasa, ¿qué cofactor tiene? Muy bien. Está bien. Por lo que ustedes nunca deben olvidarse es de la vía glicolítica. La exoquinasa, ¿qué cofactor tiene? Magnesio, ¿no es cierto? Magnesio, ¿Se acuerdan? ya. Cuando la enzima está trabajando y es funcional, tiene que ser funcional cuando está relacionado con su cofactor. Entonces recibe y tiene la estructura cuaternaria. ¿De acuerdo? Muy bien. La clasificación de las proteínas. Bueno, hay diferentes formas de clasificar. Por ejemplo, puede ser esta. Holoproteínas, fibrosas y globulares. ¿Las fibrosas tienen importancia para nosotros? Claro que sí. Por ejemplo, ella acaba de cogerse su cabello. Me está diciendo de que su cabello es una proteína fibrosa. Eso es lo que quería responder ella como ejemplo. Acá está mi cabello. Quizás alguien se está mirando las uñas. También es una proteína queratinizada, ¿verdad?
Entonces se saca colágeno, queratina, elastina. O simplemente todos nosotros al venir decimos, nos vamos al espejo, nos peinamos, decimos, qué hermoso o hermosa soy, ¿no? Se están viendo en el espejo, ¿qué están viendo? La piel, ¿verdad? Pero esa piel es producto de ¿qué? Si son proteínas, están íntimamente enlazados ¿con qué? Con ácidos grasos, la que le da la suavidad, la que le da la textura. No es que hay que comprar cremas de esto y tantas cosas más, no, es lo que comes, lo que te da la suavidad de la piel. La elastina, la elasticidad de la piel. Hay una enfermedad que vamos a ver, no sé si ustedes van a ver, hay una enfermedad de Ehlers-Danlos, en el cual ustedes le cogen de acá del cuello y les tiran a casi a 20, 30 centímetros. ¿Y qué significa eso? Que hay una alteración de la elastina. Otra puede ser las proteínas globulares, por ejemplo. Un ejemplo de proteínas globulares. La albúmina. ¿Verdad? Ustedes comen, al menos han comido en estos 5 días últimos, al menos un huevito. Sí. Y han visto cómo es la clara de huevo. Eso es lo que tiene la albúmina. Y en el plasma, ¿cuál es la proteína más importante? La albúmina. Las globulinas tienen enorme importancia en nuestras defensas. Por ejemplo, nadie se le ocurre que de cada momento se esté limpiando los ojos con pus. ¿Por qué? Porque ahí hay una proteína, una enzima, que se llama lisosima. Y esa lisosima, ¿qué hace? Tan pronto llega una bacteria en la lágrima, inmediatamente lo destruye la bacteria. Y también es una globulina. Las histonas, ¿se acuerdan de las histonas, no? Las que están formando a nivel del ADN, ¿verdad? Y después hay también enzimas. Enzimas, puede haber enzimas endógenas, exógenas, digestivas, variedad de enzimas. Hay una clasificación que vamos a ver más adelante cómo es la clasificación. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver una clasificación de enzimas. Otra forma es de clasificación de las heteroproteínas, cuando ellas son proteínas complejas. ¿De acuerdo? Las glucoproteínas. Todos nosotros nos hemos resfriado en este invierno que se está yendo, ya estamos en primavera. Y hemos comenzado a presentar moco, ¿no? Y cada vez que teníamos tos, botábamos moco. ¿Eso qué cosas son? Mucinas. Ahí está, mucinas en la cabeza. Hay enfermedades que se producen por defecto de la producción de mucinas, claro, la enfermedad fibroquística del páncreas. Son personas que cada vez que se resfrían, botan la mitad de su pulmón. Rarísimo, viven más de 50 años. La mayoría mueren de niños por obstrucción a nivel bronquial y porque la infección le termina produciendo una bronconeumonía, por ejemplo. La enfermedad fibroquística del páncreas o mucoviscidosis también. Las fosfoproteínas, el ejemplo típico es lo que todos los días tomamos leche de vaca. Y cuando éramos bebés tomábamos leche de mamá. Y ahí están las fosfoproteínas. Las lipoproteínas ya las han visto ustedes en lípidos, ¿verdad? Y las cromoproteínas. ¿Cómo no van a ver las cromoproteínas? A ver, ¿alguien de ustedes ha visto alguna experiencia de cromoproteínas? ¿Alguien? A ver, ¿cuál? El pigmento de la papaya, otro. Los glóbulos rojos, nada más. No, claro, está bien lo que él dice. ¿De acuerdo? Muy bien. La función de las proteínas. La papaína, dice, la papaína es una enzima. ¿Sí? La papaína es una enzima. Ustedes por ahí, quizás alguna vez cuando están haciendo su salud, le van a regalar un poco de carne y le encuentran que la carne está muy dura. Le ponen como un poco de lágrima, dice la gente, ¿no? De papaya. Y luego, después de unas horas, está más comestible que cualquiera. Así es que los alimentos. Muy bien. Seguimos. Por eso le digo, la bioquímica se hace práctica en cada momento de nuestra vida. La función de la proteína, de acuerdo a su estructura, puede ser glucoproteínas, por ejemplo, que es la membrana, las histonas, que hemos dicho, como esqueleto de nosotros, el colágeno, que es de la piel, de los tendones, la queratina, lo que son las uñas, la epidermis, hormonas, hay cantidad
Y también esto lo que se define los factores de coagulación, la teorina, el fibrinógeno y las mucinas protectoras de las mucosas. ¿Ustedes se imaginan lo que significa no tener mucinas en nuestro aparato, en las vías aéreas de nuestro aparato respiratorio? Cuando nos vamos de acá, por ejemplo, a Huancayo, ¿qué ocurriría? Que nos secaría la mucosa, así como seca los labios, y no podríamos respirar, y tendríamos que dejar de existir. Por las mucinas es lo que nos permite esa respiración. No estoy hablando todavía del surfactante, que está a nivel de los alveolos, que es un compuesto lipídico, la dipermetil. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Lecitina es su nombre, ¿no? ¿Cómo se llama su nombre químico? ¿Cómo se llama? Todo se va por entrar. La dipalmetil. No. Fosfatidil. No me han dicho eso. Dipalmetil, fosfatidil, colina. Ese es su nombre. No. Defensa. Transporte, hemoglobina. La hemocianina en invertebrados, esto se acuerdan, ¿no? Del corpito martígeno. Las lipoproteínas, los citocromos, contráctiles, actina, miosina, troponina, reserva como albúmina, lactalbúmina. Ojo, observen ustedes. A ver, dime señor, sonríe. Lisana, ¿cuál es cómo se almacenan los carbohidratos? En forma de... Sí. Ajá. Como glucógeno, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Así es. Los lípidos, señoritos, ¿sí? ¿Cómo se almacenan los lípidos? ¿Cómo? Grasa, pero está bien cuando yo estoy vendiendo en el mercado, estoy con mi mandil. El día de... un colesterol. Colesterol, triglicéridos, muy bien. Eso. ¿Y las proteínas cómo se almacenan? Con péptidos. Sonríe. Péptidos. Rosales. ¿Cómo se almacenan las proteínas? No hay almacén, señores. No hay almacén. ¿De acuerdo? Miren la diferencia que existe. Los carbohidratos se almacenan, los lípidos se almacenan, pero las proteínas no se almacenan. De ahí que, escuchen bien, de ahí que la calidad y la cantidad de proteínas que nosotros tenemos en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, depende de lo que diariamente estamos comiendo. Pero la mejor proteína no está en el pollo, por ejemplo, en la carne del pollo. Pescado. La mejor proteína está en la clara de huevo y en segundo lugar, como dice el señor Segarra, en el pescado. Y el Perú es uno de los países que más pescado y variedad tiene en su mar peruano en las 200 millas, gracias a un presidente militar que ha sido él, el general Juan Velasco Alvarado. Ha sido militar, pero hay que reconocer las cosas que ha hecho. Aquí yo no conozco que ha robado como tanto presidente después. El otro que nos dejó las 200 millas. Ah, sí, Entonces, esas 200 millas, competimos con Japón. Recuerdan ustedes que si nosotros seguimos de acá navegando, del Callao vamos a llegar a Japón, ¿no es cierto? ¿Y cuánto consume el pescado los japoneses? ¿Qué por año? A ver, por kilo per cápita, como se dice. Ah, toneladas. ¿Usted qué dice? Levantó la mano. No, cuando nosotros hablamos, señores alumnos, de consumo per cápita, se dice por persona por año. ¿Cuánto? ¿Alguien tiene una idea? Más o menos 1 tonelada más. 3 kilos de pescado. ¿Una tonelada? ¿Cuántos kilos tiene, señorita? 3 kilos por 64. Ah, 1000, perdón. 1000 kilos. Entonces, no, un galón. Señores alumnos, los japoneses consumen entre 79 a 80 kilos de pescado por año. 100 kilos. Es el quinto o sexto lugar en producción de pescado, harina de pescado. Los japoneses. El Perú, que estaba antes, durante la época que vivía el señor Luis Banchero Rossi, estábamos en el primer país productor de harina de pescado, ahora estamos en el tercero, algunas veces y otro el segundo.
¿Cuánto se consume acá per cápita? No llegamos ni a 20 kilos. Por eso es que nuestra ignorancia sigue siendo uno de los problemas de nuestro Perú, porque no sabemos elegir los buenos alimentos. Y eso nos da pues, una mala función neuronal. Nuestra inteligencia, está definitivamente comprometida. Muy bien, entonces, seguimos un poco más sobre función de proteínas. También podemos decir que las proteínas pueden clasificarse proteínas de la adhesión, unión de membranas de las células, punto de anclaje de los receptores también, transporte, ya hemos dicho, enzimas que catalizan las reacciones. Recuerden que las enzimas son biocatalizadores que aceleran las reacciones bioquímicas y también por receptores. Habíamos dicho que las proteínas están conformadas por 20 aminoácidos, ¿verdad? Aminoácidos, de las más de 200 que existen en la naturaleza. En cuanto a la clasificación de los aminoácidos desde el punto de vista nutricional, tenemos dos grupos. Uno esenciales y no esenciales. Los aminoácidos no esenciales son los que nosotros fabricamos en nuestro cuerpo a costas de estos esenciales. ¿De acuerdo? Así es. Nosotros podemos seguir comiendo la papita light, los carbohidratos, las grasas, ellos van sintetizando, nuestro cuerpo los sintetiza los aminoácidos, no esenciales. Pero los aminoácidos esenciales sí no podemos sintetizar, o si los sintetizamos, no cubren nuestras demandas. Y ellos son, mira, valina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, triptofano, treonina, histidina y arginina. Acá quiero hacerle mención solamente para todos los seres humanos, son importantes en cualquier edad de su vida, todos menos la arginina y la treonina. ¿Sí? Quiere decir, para ustedes, por ejemplo, no son esenciales la arginina y la treonina. Porque tampoco para mí. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo sintetiza con cantidades adecuadas. Pero cuando ya pasan unos años, para mí, por ejemplo, de acá 15 años, para mí va a ser esencial la arginina, porque los años van pasando y mi cuerpo no va sintetizando la cantidad de arginina que el organismo necesita. Y entonces va a ser para mí esencial consumir con los alimentos. La treonina es importante para los recién nacidos. Los recién nacidos que no reciben treonina va a tener carencias o deficiencias. Entonces, ¿nosotros qué cosa decimos? Los aminoácidos esenciales a su vez se clasifican se clasifican en dos grupos. Uno semiesencial, que son dos, treonina y arginina, y otros, los otros. Pero para nosotros, para el motivo de nuestra clase, son todas esenciales, a excepción de esta treonina y la arginina, que es para el recién nacido, y el otro para la persona de la tercera edad. ¿Sí? Valor biológico de las proteínas. Eso es lo que quería explicar antes cuando estábamos hablando de la carne, si lo vean y vamos a asistir. ¿Qué significa valor biológico? Valor, vida, lógico, ¿de qué cosa significa? Estudio. Relación, estudio, preponderancia. Hay muchas formas de interpretar. Entonces, miren ustedes que la proteína que mejor valor biológico tiene es el huevo, luego la leche materna, el pescado, la carne de res, la leche de vaca, la soya, como Dios de soya, por favor, leche de soya no existe. En soya. No existe. Entonces, que no le vayan a vender como alumnos de San Marcos diciendo, mira, te vendo acá leche de soya. Cuando le dicen a ustedes es una ofensa a lo que ustedes son como personas. ¿Por qué es una ofensa? Porque no le van a decir pues, que la soya tiene glándula mamaria. Y que le van a ver, cuando a mí me preguntan, me dice, por ejemplo, un visitador médico, acá le traigo leche de soya, le digo, señorita, le digo, señor, le digo, ¿y esa soya qué número de brasier usa?
Definitivamente no. Entonces recuerden, por favor, no existe leche de soya. Papa, maíz, trigo y legumbres. ¿Por qué decimos nosotros que son de alto valor biológico? Tiene 3 componentes, 3 características. Uno, está señalado, aporta aminoácidos esenciales. ¿De acuerdo? Segundo, tiene una gran digestibilidad. Quiere decir, cuando uno lo come, se absorbe buena cantidad. ¿De acuerdo? Y tercero, está relacionado directamente No, que se va a enojar si le distraigo. lo que significa en interacción con nutrientes, porque nadie va a comer solamente proteínas. Los alimentos no están conectados, están todos juntos, ¿verdad? Entonces, en interacción también se aprovecha mejor. Las 2 primeras, aporte de aminoácidos esenciales y su digestibilidad es la más importante, pero también es necesaria para nosotros. En pocas palabras, estoy diciendo, si ustedes en este instante dicen, porque la propaganda dice, voy a darle a mi hijito, como yo le digo a los, como pediatra, yo le digo a los padres, sobre todo cuando son jóvenes, digo, estoy comprando enfadón, me cuesta 119, 120 la lata. ¿Sabe cuánto gano? Me dice, yo gano 900 soles, porque yo gano un poquito más de su sueldo básico. Y 200 soles o 300 me va ahí y ya no me queda nada. Le digo, usted paga lo que se le ocurre. Porque en cuanto a valor biológico, si yo pongo la balanza, digo, el enfadón, ¿qué cosa es? Leche de vaca. Entonces, ¿dónde está? Ahí. Leche de vaca, abajo, ahí 75. ¿De acuerdo? Y yo voy a pagar como si fuera, ni el huevo lo compro tan caro. ¿Verdad? Sí. Entonces, señores alumnos, esa es la importancia de este curso de bioquímica y nutrición. A partir de hoy día, y si queremos ponerle, ¿cuál es lo que más consume la carne, que más consume la mayoría de gente? Pollo. ¿Dónde está el pollo? No figura. Está más o menos en el número 200. ¿Cuánto aporta? 1. 10 o 11 gramos. Así es. Cangallo, me engañaste. Entonces, señores alumnos, recuerden que estos conocimientos que están ustedes recibiendo lo pueden encontrar en cualquier libro y, por favor, ya pongan en práctica, ya no almuercen cualquier día. Pero Cangallo me obliga, pues. Cangallo. El nutricionista de Pero comience en su casa diciéndole a sus padres, mamá, papá, ya no compren pollo, por favor. compra pescado. Compren pescado, compren menestras. Mejor comemos papa. ¿Sabes, señores alumnos? Yo les voy a decir cuándo comienzo a preocuparme por la nutrición. Cuando ustedes todavía no nacieron, el año 84, yo fui de acá a Ayacucho. Ayacucho estaba convulsionado por el terrorismo. Después de trabajar por el Seguro Social como médico, comenzaba nuestro trabajo a las 8 y no había qué hora terminamos. Puede ser a las 11, 10 de la noche, 8 de la noche. Había hora de entrada, pero no había hora de salir. Y los domingos comenzábamos también igual a las 8 y podíamos salir hasta 2 de la tarde, 3 de la tarde. Salimos a las 5. Como estábamos cansados, fuimos al mercado a buscar jugo. Y en eso que estoy tomando mi jugo, llega un señor así, un costal, así con mis amigos. Y ahí en el mercado dejan encima más o menos 20 a 30 kilos de papa. Y luego sale con 2 bolsitas. Uno iba su arroz, en el otro no había más de 2 kilos de arroz, les soy sincero porque yo lo vi, y no había más de 2 kilos de fideos. Eso había cambiado por sus 30 kilos de papa. Mire la ignorancia que existe. Ustedes aceptarían, ahora ustedes no lo aceptarían, pero sin embargo esta gente en su ignorancia, mira lo que cambia. Por eso dije, hay que hacer algo por la nutrición en el Perú. Y desde esa fecha sí, haciendo algo, quizás poco, pero sí avanzando. Entonces recuerden ustedes de que el valor biológico de la proteína está dado por el aporte de aminoácidos esenciales y por su digestibilidad. Ahora le voy a poner un ejemplo de digestibilidad.
Vamos a imaginar que nosotros tenemos acá 100 gramos de carne de res, molido y seco. 100 gramos de pollo, molido y seco. 100 gramos de pescado, molido y seco. Y 100 gramos de gallina, carne de gallina, molido y seco. Nuestro amigo, Jorge, va a comer ahorita, le vamos a dar los 100 gramos de pollo. De acá, la digestión de la proteína más o menos llega de 3 a 4 horas, la absorción de 6 horas. De todas estas proteínas han estado marcadas y le determinamos en sangre. ¿Qué nos está indicando? Que los aminoácidos que él ha absorbido no llegan ni al 30%. Quiere decir que de los 100 gramos, él no está aprovechando ni siquiera 35, bueno, 30 gramos. Quiere decir que 70 gramos, ¿a dónde van? Al letrino. ¿Al baño? ¿De acuerdo? Esa es digestibilidad, lo que se digiere es lo que se absorbe. No, estamos hablando de nutanas. Una se absorbe mejor. Vamos a la carne de gallina. 50. 50 absorbe y 50 bota. La carne de res, un poquito más, 60. La carne de pescado, ¿cuánto? 85. ¿Se encuentra? Y 15. La clara de huevo, 97 se absorbe. 3 y 3. ¿Cierto? Quiere decir de que si nosotros quisiéramos que él aproveche 85 a 90 gramos, tendría que comer el triple. Lo cual significa que si el kilo de pollo está en 8 soles, él tendría que comer el triple, comprar 3 kilos. Ya no estaría costando el kilo de carne de pollo 8 soles, sino estaría costando 24 soles. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Entendieron ustedes? Sí. Háganlo entender a todos, a sus amigos, a sus enemigos también. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que entender. Da muchísima pena, ustedes no se imaginan todas las cosas que van pasando. Ustedes van a ver hasta en el carro gente como que está vendiendo pollo. Y miren todo lo que tenemos para consumir. Así es, y eso todavía no está puesto acá. Simplemente el representante es el trigo como cereal. Pero tengan en cuenta que en cuanto entre trigo y quinoa, la quinoa le lleva casi un poquito menos que el pescado, 75 a 80%. Entonces hay que consumir quinoa, hay que consumir cebada. Cebada aporta más proteínas que el trigo. ¿Sí? Interesante, profe. Vamos ahora, valor químico y utilización neta de las proteínas en los alimentos seleccionados. Profe. Es lo que ya le dije. Profe. Contenido proteico, ahí está la cantidad de proteínas. Miren ustedes, contenido de proteínas: maíz, 9, arroz, 7, harina de trigo, 10, mijo. ¿Sabes mijo cuál es? Mijo no. Mijo no sé. Mijo. ¿Alguien que ha tomado su emoliente? Ya. ¿Cómo se llama? Emoliente. ¿En base a qué se prepara el emoliente? Se va a la linaza de la cebada. Mijo. Legumbres, frijoles, mira cuánto tiene de proteínas, 23, arvejas, 23.5, maní, 25. ¿Por qué no consumen frijoles? Porque después tienen gas. ¿Saben? Bicarbonato. Bicarbonato también. Leche de orégano. ¿Qué más? Bicarbonato de sodio. No. Por favor. Oye, yo lo usaba así. Escuchen, nada de química. Está bien que el curso se llama bioquímica. ¿Seguro? Pero nada de Oh, química. le echa para comer el mal. ¿Qué es lo que estábamos hablando? ¿Qué es lo que dijo él? Dale. ¿Quién le dije la carne? ¿Cómo se ablanda? ¿Con qué se ablanda? Con papaya. Tome con jugo de papaya, señores alumnos. Así es. Ustedes toman, escuchen, toman sus frijoles, cualquiera de las muestras, con su jugo de papaya, un par de tazas o vasos y los gases adentro.
A ver, vamos a describir tipos. ¡No! En este caso, no. En este caso, actúa como